La ciencia detrás de los tornados más mortales y cómo se forman. ¿Sabías que hay tornados tan poderosos que pueden lanzar un tren por los aires o arrancar el asfalto del suelo? Lo que estás a punto de descubrir no es una película, es ciencia pura y brutal. La historia real de cómo nacen los tornados más mortales del planeta. Así que antes de que el viento se lleve este momento, dale like, suscríbete y comparte, porque lo que viene te va a dejar con la boca abierta y mirando el cielo de una forma completamente nueva. Hay momentos en que la naturaleza parece perder la calma y liberar toda su furia contenida. Un cielo que minutos antes era sereno comienza a ennegrecerse, el aire se vuelve pesado, la presión cae, y de pronto, una columna giratoria de viento desciende desde las nubes como si el cielo se hubiera roto. En pocos segundos, todo lo que el ser humano ha levantado con esfuerzo, casas, autos, árboles, vidas, puede quedar reducido a polvo. Así comienza la historia de un tornado, una de las fuerzas más salvajes, misteriosas y temidas del planeta. Todo empieza con algo tan cotidiano como el calor. En las vastas llanuras del mundo, donde el terreno es plano y el aire se desplaza sin obstáculos, corrientes de aire cálido y húmedo que ascienden desde la superficie se encuentran con masas frías y secas que bajan desde las alturas. Esa colisión, invisible a simple vista, es el primer paso del caos. Cuando el aire caliente sube, se enfría, se condensa y forma nubes gigantes llamadas cumulonimbos, la atmósfera comienza a preparar una tormenta. Pero el verdadero nacimiento de un tornado requiere algo más que calor y humedad. Necesita cizalladura, un cambio brusco en la dirección o velocidad del viento con la altura. Imagina dos corrientes que soplan en sentidos opuestos, una sobre otra, generando un giro horizontal en el aire. Si una corriente ascendente lo levanta, ese tubo de aire giratorio se inclina y empieza a girar verticalmente. Ahí está el embrión del tornado, una estructura que todavía no tiene forma pero que ya está viva. Solo unas pocas tormentas logran organizarse al extremo de crear estas criaturas. Son las llamadas supercélulas, auténticas fábricas de monstruos atmosféricos. En su interior, el aire cálido sube con fuerza en espiral y el aire frío desciende a su alrededor. Este choque continuo genera un núcleo giratorio llamado mesociclón, el corazón del sistema. Si la humedad, la temperatura y la velocidad del viento encajan como piezas de un rompecabezas, el mesociclón se contrae, la presión cae bruscamente y el embudo comienza a descender. Cuando finalmente toca el suelo, el aire que antes giraba invisible se convierte en una columna tangible de furia. La mayoría de los tornados duran pocos minutos y avanzan apenas unos kilómetros, pero los más poderosos, los que alcanzan la categoría más alta de la escala Fujita mejorada, los EF5, son capaces de arrasar ciudades enteras. Sus vientos pueden superar los 500 km por hora, suficientes para arrancar casas de sus cimientos, lanzar automóviles por el aire como juguetes y arrancar el asfalto de las carreteras. Su fuerza es tan colosal que algunos científicos comparan la energía que liberan con la de una bomba nuclear de baja potencia, concentrada en una franja de apenas unos cientos de metros de ancho. Medir el poder de estos fenómenos fue durante mucho tiempo un desafío. En la década de los 70, el meteorólogo Tetsuya Theodore Fujita ideó una escala que clasificaba los tornados según los daños que dejaban, porque medir el viento directamente era casi imposible. Así nació la escala Fujita, que más tarde se perfeccionó hasta convertirse en la escala Fujita mejorada, con 6 categorías, de EF0 a EF5. Los de nivel más bajo arrancan ramas y tumban señales de tránsito. Los más altos borran del mapa barrios enteros, dejando solo el suelo desnudo. La destrucción total de un F5 no se parece a nada conocido. El concreto pulverizado, el metal doblado como papel, los árboles deshojados, hasta parecer esculturas fantasmales. A lo largo de la historia, algunos tornados han sido tan mortales que se convirtieron en leyendas. En 1925, el llamado Tri-State Tornado recorrió los estados de Missouri, Illinois e Indiana, durante casi 400 kilómetros. Se movió a más de 100 kilómetros por hora y dejó casi 700 víctimas. Los testigos describieron un muro oscuro que avanzaba sin forma, como una sombra viviente que engullía pueblos enteros.
Hasta hoy, los científicos discuten si fue un solo tornado o una sucesión de vórtices enlazados. En 1989, en Bangladesh, el tornado de Daulatpur Saturia mató a más de 1.300 personas en cuestión de minutos. Las diferencias extremas de temperatura entre el aire húmedo del Golfo de Bengala y el aire seco continental crearon una tormenta perfecta en una zona densamente poblada y sin sistemas de alerta. Décadas después, en 2011, el tornado de Joplin, en Missouri, arrasó una ciudad de más de 50.000 habitantes. Fue un EF5 que destruyó casi todo a su paso. Los videos de cámaras de seguridad muestran cómo la luz del día se convierte en oscuridad en cuestión de segundos. Las investigaciones posteriores revelaron algo inquietante. Muchas personas no respondieron de inmediato a las alertas, creyendo que eran falsas. Ese error costó vidas y cambió los protocolos de comunicación de emergencias en todo el país. 2 años más tarde, en Elmore, Oklahoma, un tornado con vientos estimados de 509 km por hora, los más fuertes registrados, fue captado por radares Doppler móviles, revelando una danza de subvórtices dentro del embudo principal. Pequeños tornados girando entre sí, una coreografía caótica que ningún modelo matemático había logrado predecir. Increíble, ¿verdad? Y lo más impresionante es que apenas estamos entendiendo cómo la naturaleza crea estas bestias giratorias. Si este viaje por el corazón de los tornados te está dejando con la piel de gallina, dale like, suscríbete y comparte, porque lo que viene a continuación te va a mostrar hasta dónde puede llegar el poder del cielo cuando decide desatar su furia. El interior de un tornado sigue siendo un misterio en gran medida. Ningún instrumento ha sobrevivido lo suficiente dentro de uno de gran intensidad, pero los radares Doppler sobre ruedas y los proyectos Vortex han permitido vislumbrar lo que ocurre allí. La presión puede caer más de 100 milibares respecto al exterior, lo que provoca que los objetos exploten hacia afuera. El aire se enfría y gira a velocidades tan extremas que incluso los científicos se sorprenden de que las leyes físicas puedan sostener semejante estructura. A menudo los tornados más destructivos no son un solo vórtice, sino varios dentro del mismo embudo, girando como cuchillas invisibles. Por eso, en un mismo vecindario, una casa puede quedar intacta mientras la de al lado desaparece. El sonido que produce un tornado es inconfundible, un rugido grave, continuo, que muchos comparan con un tren de carga. Es una mezcla de viento supersónico, choques de objetos y estructuras colapsando. Las frecuencias más bajas, llamadas infrasónicas, pueden viajar kilómetros, y algunos científicos trabajan en sistemas que las detecten antes de que el embudo sea visible. Si se perfeccionan, podrían ofrecer minutos adicionales de advertencia, algo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Aún así, predecir un tornado sigue siendo uno de los grandes desafíos de la meteorología moderna. Los radares y los modelos por computadora pueden anticipar las condiciones favorables con horas de antelación, pero el instante exacto en que el embudo se forma depende de procesos tan pequeños que ni los supercomputadores más potentes pueden resolverlos. Es el efecto mariposa llevado al extremo. Una ligera variación en la humedad o en la dirección del viento puede determinar si una tormenta genera un tornado o no. En los últimos años, proyectos como Torus han utilizado flotas de drones y vehículos con sensores para interceptar tormentas en tiempo real. Gracias a ellos, se ha descubierto que la frontera entre el aire cálido que sube y el aire frío que baja es más compleja de lo que se pensaba. Esa frontera es, literalmente, el punto de encendido del tornado. Comprender su dinámica podría mejorar los sistemas de alerta temprana y salvar miles de vidas. Pero mientras los científicos estudian el cielo, el planeta cambia. El calentamiento global está alterando los patrones climáticos de maneras sutiles, pero profundas. Aunque no se ha comprobado un aumento en el número total de tornados, sí se observa un desplazamiento en su distribución geográfica y en la frecuencia de brotes múltiples. La región tradicionalmente conocida como Tornado Alley, que abarca partes de Texas, Oklahoma, Kansas y Nebraska, ya no es el único epicentro. Cada vez más brotes intensos ocurren hacia el este, en estados como Tennessee, Kentucky y Alabama. El calentamiento del aire y el aumento de la humedad parecen crear nuevas zonas de inestabilidad, extendiendo además la temporada de tornados,
que ya no se limita a los meses de primavera. Ahora pueden formarse incluso en diciembre, un cambio que los meteorólogos observan con preocupación. Comprender estas tormentas no sería posible sin los cazadores de tormentas, esos científicos y aventureros que persiguen el peligro para estudiarlo. Uno de los más célebres fue Tim Samaras, un ingeniero que logró colocar instrumentos dentro de un tornado y medir por primera vez la presión interna. Su labor terminó trágicamente en 2013, cuando un tornado cambió de dirección sin previo aviso y lo alcanzó. Su sacrificio, sin embargo, proporcionó datos que ayudaron a entender mejor cómo se mueve y se intensifica el vórtice. Estos cazadores no buscan adrenalina, buscan conocimiento. Cada acercamiento arriesgado se traduce en información que mejora las simulaciones y los sistemas de alerta. La tecnología ha avanzado tanto que hoy los satélites geoestacionarios, los radares de doble polarización y los algoritmos de inteligencia artificial permiten observar una tormenta como si fuera un organismo vivo en 3 dimensiones. Las máquinas aprenden a reconocer patrones sutiles y emitir alertas más precisas. Pero la tecnología, por sí sola, no basta. La educación de la población sigue siendo crucial. Saber reconocer una alerta, refugiarse en el lugar adecuado y actuar sin dudar puede salvar vidas. Después del tornado de Joplin, los psicólogos descubrieron que muchas personas necesitan recibir varias advertencias antes de creer que el peligro es real. Por eso, los mensajes actuales son más directos, más urgentes, más humanos. A pesar de todo lo que sabemos, los tornados siguen desafiando la comprensión humana. Son el resultado de una danza entre el orden y el caos, entre el calor que sube y el frío que baja, entre la estabilidad y el colapso. Cada tornado es único, irrepetible, un experimento atmosférico que dura minutos, pero deja huellas eternas. Representan el lado más impredecible del clima, la frontera donde las leyes de la física se doblan bajo la presión de la realidad. Y ahora que conoces la ciencia detrás de los tornados más mortales, dime en los comentarios, ¿te atreverías a ver uno de cerca o saldrías corriendo sin mirar atrás? Si te sorprendió todo lo que acabas de descubrir, dale like, suscríbete y comparte para que más personas entiendan la fuerza increíble que esconde el cielo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando el viento empiece a rugir, la naturaleza ya está escribiendo su propia historia.